Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta semana 10, que hablaremos de las sucesiones en el derecho romano. Vamos a empezar primero con un concepto de las sucesiones que recordemos que difiere en algunos aspectos del concepto actual que tenemos de las sucesiones. En Roma, las sucesiones, como se les denomina, es al derecho sucesorio, que regulaban las consecuencias que se producen con la muerte, entre otras. También regulan la designación de herederos y la transmisión del patrimonio y la manera en que se lleva a cabo. Esto. Entonces el derecho sucesorio en Roma tenía como finalidad regular las consecuencias después de la muerte de las personas. Las particularidades de las sucesiones o del derecho sucesorio en Roma es que los derechos y deberes de las personas en algunos casos no se extinguían con la muerte. Había deberes, sobre todo algunos que se derivaban, estos deberes del derecho personal, de las obligaciones que no se extinguían con la muerte. Otros de hacer sí, pero otros de dar no. En Roma se podrían transmitir también los derechos reales, salvo el usufructo, uso y habitación. Esos no se podían transmitir a través de un testamento o de una herencia como tal, que ahorita vamos a ver las diferencias. La herencia en el derecho romano. Pues la herencia era una transmisión universal porque el heredero no recibe cosas en particular, sino la totalidad del patrimonio o una cuota de éste. Por ello debe de responder de la deuda de la misma manera. Es decir, un heredero iba a responder en tanto le dejaran una cantidad de dinero, con eso iba a resolver también las deudas que le dejaran. A veces eran mayores las deudas, los pasivos, que los activos que le dejaban. Luego venían las vías sucesorias en el derecho romano. Estas actualmente son iguales en el derecho vigente civil mexicano, y existían dos formas: la testamentaria, que era cuando se seguía la voluntad de la persona fallecida y lo que hubiera dispuesto en el testamento, es decir, se seguía al pie de la letra lo que él estipuló para después de la muerte; y la legítima, que tenía lugar cuando, no habiendo testamento o habiéndolo, este no fuera válido. Entonces se le llamaba a las personas que se creían con derecho a tener derecho en esa herencia, y los reunían de acuerdo a su parentesco, como lo van a ver ustedes en sucesiones, que es parte también del derecho civil actual, y se empezaba a determinar quién tenía mejor derecho de acuerdo a la consanguinidad, o al derecho de afinidad, o al derecho de adopción, en vía recta, en línea sucesoria ascendente o en línea sucesoria descendente. Entonces ahí se veía quiénes eran los más próximos, o quiénes tenían derecho, o con quiénes se tendría que compartir de una manera como copropiedad, con quién se iba a compartir esa herencia que había dejado, o con quién se iban a compartir las deudas que también había dejado la persona que falleció. Cabe señalar que este tema se reguló en las 12 tablas de Justiniano. Es un tema que viene con especial énfasis porque hay que entender que los actos para después de la muerte también eran regulados en Roma. Eran actos que tenían una especial importancia, derivado de que los romanos, si eran previsores, como lo eran en vida, también lo eran para después de la muerte, pero a veces no todos los testamentos eran válidos. ¿Por qué? Porque no cumplían con alguna de las formalidades, porque no tenían en sí un objetivo claro, no eran legibles, o ya había pasado bastante tiempo y los familiares que se creían con mejor derecho que los que ahí aparecían en el testamento lo impugnaban. Una situación que existe hasta el día de hoy: impugnaban este testamento, entonces no era válido y mandaban llamar a las personas que sí tenían derecho a esta sucesión. Espero les haya quedado claro este tema 10 y quedo a sus órdenes. Ya saben que me pueden mandar un mensaje, pueden solicitar alguna asesoría si es que no se entendió este tema, y espero que lean el libro base que les he estado recomendando, donde vienen diversos supuestos y qué pasaba con todo ello. Hay un último tema que quisiera también tocar, que muchas veces no se habla, pero en Roma ya existía también el legado en el derecho romano, y este se definía como una libertad a cargo de la herencia, dispuesta en el testamento
para una persona determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas a las que les dejaban, por ejemplo, una pulsera, una medalla, les dejaban algo en particular y no con ese artículo tenían que responder a la deuda de los fallecidos, sino que únicamente era un legado, un artículo en particular, un objeto, una cosa en particular que era destinada a otra persona. Quedo a sus órdenes y nos vemos pronto.